soy coordinadora de difusión del Núcleo de Astronomía de la Universidad de Diego Portales y a nombre del núcleo les doy a todos la bienvenida a esta nuestra primera charla de este semestre de charlas públicas. Antes de comenzar quería contarles un par de cosas. Estas charlas que nosotros organizamos siempre se llaman charlas y noches de telescopio porque siempre intentamos hacer observaciones después de las charlas, pero todo depende del clima, así que hoy día, como ustedes habrán notado, no vamos a tener observaciones. Sin embargo, no sé si ustedes han venido antes de estas charlas. ¿Quiénes han venido antes? Levanten la mano. Ya, muy bien. Tenemos alguna gente con experiencia, pero no todos. Nosotros cuando hacemos estas charlas y por alguna razón no podemos hacer observaciones, normalmente el clima, hacemos una especie de compensación, una trivia, un concurso de trivia con juegos, con preguntas relacionadas a la charla, para que las personas que quieran salgan y respondan algunas preguntas y ganen premios. ¿Ya? Los premios que tenemos suelen ser bastante apetecidos por la gente, debo decirlo. Yo manejo las redes sociales, así que me doy cuenta ahí cómo quieren ganárselos. Y se los voy a ir mostrando para que tengan una idea de lo que pueden ganar. Primero que nada, está todo nuestro material de difusión, que está basado, no sé si se alcanzará a notar, puede que no. Bueno, ustedes me pueden decir, ¿qué es esto? ¿Una foto? ¿Alguno sabe? Sí, saben. Es un cuadro, ¿ya? Es una pintura hecha a partir de una foto del telescopio Hubble. Y a nosotros, bueno, el artista está aquí presente, Silvana, creo que voy a saludar. Ella se nos acercó inicialmente a preguntarnos qué lo estaba pintando la primera vez. Le hicimos toda una clase sobre el objeto que estaba pintando. Y nos gustó tanto su trabajo que finalmente hicimos nuestro material de difusión con sus cuadros. Entonces, la gran mayoría de los premios que tenemos son póster, carpetas, marcalibros, para celebrar hoy día el Día del Libro, con los cuadros de Silvana, ¿ya? Y bueno, dependiendo de la dificultad de las preguntas que vayan surgiendo en el desafío, van a ser los premios que ustedes van a poder optar. Y bueno, también celebrando el Día del Libro, el premio mayor del último desafío, que es el más difícil por supuesto, va a ser un libro de ciencia ficción. Luna de Lobos, del autor Ian McDonald, que fue donado a nosotros gentilmente por la Random Penguin, ¿cómo se llama? House. Que antes era Ediciones B, entonces era más fácil acordarse, un poco más complicado. Ellos hicieron la donación de varios libros y hoy día en la trivia final el último premio va a ser para quien salga vencedor o vencedora del último desafío. Así que los invito a quedarse después de la charla. Vamos a hacer un break corto para tomar un café, qué sé yo, y luego volvemos y hacemos el concurso. También quería mencionarles muy brevemente que a los que no lo sepan nos pueden encontrar por redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas nos encuentran como AstroUDP. Es bastante fácil. De hecho, estoy viendo acá en Facebook, tenemos 6.993 likes. Si salimos de aquí con 7.000, me van a hacer muy feliz. Se me va a olvidar que está nublado. Así que los invito, como les digo, a seguirnos en nuestras redes sociales, porque justamente a través de las redes sociales después vamos a ir comunicando sobre las otras charlas del semestre. Tenemos una el 22 de mayo, que es sobre... ¿sobre qué hablar? Ahí está. Sobre el LIGO, la materia oscura según LIGO, una vuelta ahí a lo que hemos sabido sobre las ondas gravitacionales. Y la última charla del semestre es el 19 de junio, Estrellas Gemelas y Distancia a las Pléyades. Esa va a ser una charla interactiva por nuestro astrónomo Thomas Mettler, no sé cómo se llama. Thomas. Así que están todos muy invitados. Si el cielo se despeja también, vamos a estar todos muy invitados a ver el cielo, porque justamente desde esta época en adelante se empiezan a ver los planetas más interesantes, que son Júpiter, Marte, Saturno. Todos esos van a estar visibles de aquí en adelante. Entonces, en un observatorio en Estados Unidos se proponía que para que el tiempo estuviera bueno,
había que sacrificar o un pie, un pastel, o un astrónomo teórico. Entonces yo creo que la opción pie es más vegetariana, es más simpática con el ambiente. Así que yo creo que podemos sacrificar unos cuantos pasteles de aquí a la próxima charla. Bueno, quiero dejarlos entonces ahora con nuestro decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UDP a la que pertenece el núcleo, don Rodrigo Garrido. Él va a presentar hoy día a nuestro charlista y muchas gracias. Muy buenas tardes y bienvenidos a la Universidad Diego Portales y en particular a nuestra biblioteca Nicanor Parra. Comenzamos un nuevo ciclo, como Erika bien lo dijo, son ciclos que han sido extraordinariamente exitosos y no nos cabe duda que va a seguir siendo así el resto del año. Hoy día tenemos el placer de presentar a Timo Anguita, que es profesor del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Andrés Bello, y su investigación trata sobre lentes gravitacionales. Hoy día nos va a hablar sobre este concepto fascinante de los lentes gravitacionales, evolución de galaxias y estructuras AGN, entre otras cosas. Timo realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, donde formó parte del International Max Planck Research School for Astronomy. Su trabajo de doctorado tuvo relación principalmente con el uso del fenómeno de lentes gravitacionales, que es lo que vamos a ver hoy, para el estudio de cuásares distantes. El profesor Anguita es uno de los pocos expertos en el mundo en una técnica para estudiar la estructura de los discos de acreción de agujeros negros supermasivos a través de microlentes gravitacionales en cuásares que se observan en múltiples imágenes bajo los efectos de un lente gravitacional. Además, se ha caracterizado por su servicio a la comunidad astronómica, destacando que ha sido miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Astronomía y actualmente es uno de los 2 representantes chilenos en el Comité Asesor Científico para el Observatorio LSST. El profesor Anguita ha sido autor de 44 publicaciones científicas que en total han sido citadas más de 1000 veces por otros autores, lo cual es un gran logro, sobre todo a la edad del profesor Anguita, con quien los dejo inmediatamente. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por la introducción. Como les dijo el decano, hoy día les voy a contar acerca de los lentes gravitacionales. Bueno, la idea de esto es, voy a partir por decirle que es un lente gravitacional, después vamos a ver un poco el contexto histórico y más importante vamos a ver para qué sirven los lentes gravitacionales, porque son una herramienta astrofísica. Bueno, ¿qué es un lente gravitacional? Esto que ven en el fondo. Cuando ustedes ven estos objetos en el centro, en este caso un cúmulo de galaxias, todas estas galaxias que son medias naranjas forman parte de un cúmulo de galaxias y en muchos de estos cúmulos, si es que no en todos, ustedes pueden ver unas especies de arcos que se forman alrededor de esto, ¿okay? Que hacen como una especie de marco de este cúmulo de galaxias. Esos arcos son galaxias que son muy distantes, que están siendo magnificadas por este cúmulo de galaxias. Entonces, ¿qué es lo que es un lente gravitacional? Nosotros estamos mirando a una fuente, esta fuente emite sus rayos de luz isotrópicamente, como decimos nosotros, en todas las direcciones. Sin embargo, se puede encontrar con el potencial gravitatorio de un objeto muy masivo, que es lo que nosotros llamamos lente, antes de llegar al observador. Por lo tanto, esta luz, este rayo de luz no viaja en línea recta, sino que se curva por la presencia de este objeto masivo. Ese es nuestro lente gravitacional. Bueno, partamos por algo básico. Todos ustedes conocen lo que es la gravedad. La gravedad es la responsable de mantenernos pegados al suelo, hace que las cosas pesen, hace que las cosas caigan en esta poco real caricatura de Newton que le cae una manzana, pero también es responsable de que la Tierra orbite alrededor del Sol y que la Luna orbite alrededor de la Tierra, por ejemplo. Ahora, típicamente nosotros interpretamos esto como que sentimos una cuerda que nos está tirando hacia el suelo, pero yo los invito ahora a pensarlo de otra manera. Pensemos que el espacio es esta sábana azul que ven acá. Y un objeto masivo, como por ejemplo la Tierra, lo que hace es deformar esto, pesa. Tal cual como si ustedes pescaran una sábana y pusieran una pelota en el centro de la sábana, esta se va a curvar hacia adentro. ¿Okay? Entonces la Luna no es que está cayendo hacia la Tierra, sino que, perdón, no es que está siendo traída por una cuerda hacia la Tierra, sino que está cayendo debido a la deformación que produce en el espacio la Tierra. ¿Okay? Si interpretan así la gravedad, es mucho más fácil entender el concepto de lentes gravitacionales. La luz viaja en línea recta sobre su carretera, que es el espacio. Pero si nosotros curvamos el espacio,
una línea recta se transforma en una curva, si es que nosotros lo vemos desde afuera. Entonces, esta estrella que está emitiendo sus rayos de luz en todas las direcciones, este rayo de luz viaja por la carretera del espacio y esta carretera se curva antes de llegar a nosotros. Por lo tanto, se deflecta. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros vemos la estrella en esta dirección. Por lo tanto, vemos como si estuviera en esa posición, siendo que realmente está en esa posición. Ahora, a mí me interesa siempre la historia de cómo son los descubrimientos, porque nos dice por qué se hacen los descubrimientos. Bueno, a fines del siglo XVII, Newton formula la teoría de la gravedad, pero un poquitito después escribe uno de los libros, puede ser su tercer libro más famoso, que es un libro que se llama Optics, que empieza a pensar en la deflexión de la luz debido a la gravedad. Y él dice este query que dice acá, incluso en inglés es un inglés antiguo, así que no se entiende mucho, pero dice, "Do not bodies act upon light at the distance, and by their action bend its rays, and is not this action strongest at the least distance?" Él dice, en el fondo se está preguntando, ¿no actúan los cuerpos masivos sobre la luz y la deflectan? ¿Y no es esta deflexión más grande cuando la distancia entre el objeto masivo y el rayo es más pequeña? Cosa que hoy sabemos que es cierto. Cavendish empieza a calcular el ángulo de deflexión para un rayo de luz corpuscular. ¿Qué quiero decir con esto? Durante el siglo XVIII y el siglo XIX había mucha discusión si es que la luz era una onda o era una partícula. Cavendish era de los particulistas, digamos, que creía que la luz era una partícula que tenía masa. Entonces, uno puede hacer un cálculo muy fácil de pensar en un proyectil, cuánto es deflectado por un objeto de masa m, ¿ok? Y nos dice que es 2, una constante, la masa del objeto que ejerce la atracción, dividido por la distancia entre el objeto masivo y este rayo de luz corpuscular y la velocidad al cuadrado. Soldner, un poquito después, calcula esto, que simplemente reemplazando los valores acá por lo que conocemos del Sol, el radio del Sol y la masa del Sol, pensando en una estrella que se encuentra al borde del Sol, y calcula que la deflexión sería de 0.87 arcos segundo. 0.87 dividido en 3.600 grados. ¿Okay? No es mucho. Bueno, pasan más de 100 años. ¿Por qué pasan más de 100 años? Porque en el siglo XIX empieza a ganar la teoría de onda de la luz. ¿Okay? A principios del siglo pasado, entonces empezó la gente a realmente creer que la luz tenía las dos propiedades. Se comportaba como partícula y como onda, que es lo que hasta ahora conocemos. Einstein en 1911 comienza a pensar en una teoría geométrica de la relatividad. Esto no tiene nada que ver con la relatividad especial, sino que quería agregarle la masa a su teoría de la relatividad especial. Y encuentra exactamente el mismo valor que Soldner, se supone sin saber. Pero Einstein ya era un científico famoso, más canchero, empieza a buscar gente que pruebe su teoría. ¿Cómo probamos esta teoría? Bueno, ¿qué es lo que ocurre con un lente gravitacional? Cuando nosotros no tenemos un objeto masivo entre nosotros y el objeto brillante, vemos esto, ¿no es cierto? Y esto es lo que se ve desde el lado. Si es que el Sol se interpone en el camino, lo que ocurre es que el objeto lo vamos a empezar a ver un poco más arriba, como ven en la parte de abajo. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema experimental con esto? ¿A alguien se le ocurre? Exacto. Cuando el Sol está, la estrella obviamente no se ve porque es de día. La manera de solucionar esto es esperar un eclipse solar. O sea, sí, un eclipse solar. En este caso, la luna está tapando la luz del Sol, por lo tanto se hace de noche mientras es de día, la masa del Sol se encuentra ahí y podemos ver la estrella. Por lo tanto, hay que esperar un eclipse y ir a medir exactamente ese ángulo. Entonces, Einstein comienza a buscar observadores que verifiquen su teoría y hay dos expediciones famosas que fueron a medirlo en un eclipse que se veía desde Crimea. Partió el alemán Finlay Freundlich. Sin embargo, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Finlay Freundlich pasa el eclipse en la cárcel y no puede hacer ninguna medida. Un norteamericano que se llama William Wallace Campbell, él no es detenido porque Estados Unidos era neutral para la Primera Guerra Mundial, sin embargo le quitan todo su equipo, va a ver el eclipse y aún así le tocó nublado, así que no midió nada. Un año después, Einstein, en noviembre de 1915, publica la teoría de la relatividad general y
un poquitito después, corrige el valor que había dicho él. ¿Se acuerdan que yo había dicho algo así como 0.8? Él se da cuenta que tenía un factor 2 de diferencia. Ahora, yo siempre me he preguntado cómo trataría la historia de Einstein si hubieran medido el ángulo acá, porque ya sabemos que en la teoría de la relatividad general está bien, habrían medido un ángulo malo. Bueno, entonces, existe este personaje acá, que se llama Arthur Eddington, que era un astrónomo, ya era bastante famoso, que trabajaba en el observatorio de Greenwich en Inglaterra, y cayó perdidamente enamorado de la teoría de la relatividad general. De hecho, cuentan una historia de una conferencia en que se trataba sobre la relatividad general, y él se para entre el público, así como ustedes, y dice, hay solo 2 personas en el mundo que entienden la relatividad general, y uno de esos soy yo. Y bueno, entonces le encantaba. Y él lo único que quería era demostrar la teoría de la relatividad general con esta medición. Además, entiendan el concepto histórico. Había terminado la Primera Guerra Mundial y este era un astrónomo inglés que quería demostrar la teoría de un físico alemán. Así que tenía además una connotación política muy interesante. Bueno, Eddington convence a su jefe, Dyson, que era el director del observatorio de Greenwich, que tenían que ir a medir ese eclipse. Y quería asegurarse, por lo tanto, ustedes saben que los eclipses se ven más o menos en la misma latitud. Y había un eclipse que se iba a ver en África y también se iba a ver en Brasil. Convence a Dyson que mande gente a hacer las mediciones también a Brasil por si a él le tocaba nublado en África. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Eddington, con problemas climáticos incluso, midió algo que era consistente con la relatividad general. Sin embargo, Dyson, el equipo de Dyson en Brasil, midió algo que era consistente con lo que había calculado Soltner, por ejemplo. Y aquí empezó todo el problema. A nadie le creía a Eddington porque ya todos sabían que él era en el fondo, tenía un sesgo hacia la relatividad general. Pero nosotros sabemos que es cierto lo que midió Eddington. ¿Y qué fue lo que pasó? Este era el equipo que tenían los ayudantes de Dyson, que contaba con 2 sistemas, creo que lo tengo así. Tenía un telescopio normal y un telescopio astrográfico de campo amplio, que necesitaba el uso de unos espejos correctores. Y el resultado de 0.60 arcosegundo les dio con este nuevo equipo muchísimo más producido, muchísimo más preciso, pero se dieron cuenta a posteriori que este corrector estaba malo. Cuando reanalizaron los datos de este lente normal, se dieron cuenta que les daba algo consistente con la relatividad general. Bueno, al día siguiente que se publicaron estos resultados, entonces salió la noticia, las luces en el cielo están completamente torcidas, la teoría de Einstein triunfa, lo que le hizo un sujeto muy feliz. Sin embargo, al día siguiente de esto, Einstein, ya les digo, él estaba completamente convencido de la relatividad general, tanto así que al día siguiente le preguntan, un asistente de investigación le pregunta cuál habría sido su reacción si es que no se comprobaba con esta medición. Y él responde la siguiente frase, que dice, I would have felt sorry for the dear Lord, but the theory is correct. O sea, en el fondo decía, lo sentiría mucho por el Señor, la teoría está buena. Así que bueno, eso es. En 1936, Einstein publica un nuevo artículo en que empieza a pensar situaciones más complicadas, donde tenemos magnificación e imágenes múltiples. ¿A qué me refiero con eso? Pensemos en que la alineación de mi objeto brillante, mi lente y yo, están tan alineados que yo recibo rayos de luz por distintas direcciones de este mismo lente. Por lo tanto, veo muchas imágenes de mi objeto atrás, a pesar de que hay solo uno. En la conclusión de su artículo dice, por supuesto que no hay ninguna esperanza de observar esto directamente, cosa que es parcialmente cierta. Un año después, Fritz Zwicky, un astrónomo suizo, al cual también se le debe muchas cosas, especialmente la supernova, dice, sí sería visible considerando objetos mucho más masivos que el Sol. Esto es realmente vanguardista, porque en estos tiempos ni siquiera sabíamos que las galaxias, que eran objetos extragalácticos y que eran muy masivos. Y en 1979 se observa por primera vez estas imágenes de un lente gravitacional, en que tenemos lo siguiente, tenemos 2 imágenes del mismo cuásar, en el fondo, alrededor de una galaxia lente que vemos acá. Y esto fue observado por Walsh en 1979. Él estaba con un estudiante de doctorado, Bob Carswell. Nosotros tuvimos una conferencia el año 2009 en que celebramos los 30 años de los lentes gravitacionales. Y Bob hizo una presentación acerca de esta noche, que es lo que fue estas observaciones. Y ellos querían observar estos cuásares. Yo no les voy a hablar en esta charla qué es lo que son los cuásares, pero piensen que son objetos que son increíblemente luminosos, lejanos y muy compactos, muy chicos. Bueno, entonces ellos estaban estudiando cuásares que estuvieran ligados de alguna forma. Le estaban buscando cuásares que estuvieran en pares.
y ellos hacían espectroscopía. Un espectro ustedes lo pueden pensar como la huella digital que tomamos nosotros en vez de una imagen. Cuando yo tomo un espectro de algo es único. ¿Okay? Entonces fueron a observar estos dos cuasares y querían estudiarlo. Ven los dos espectros y se dan cuenta que es igual. Walsh le dice a Bob Carswell, le dice, observaste el mismo objeto 2 veces, perdimos la mitad de la noche. Y el tipo le dice, pucha, profe, me equivoqué, no sé, hagámoslo la próxima noche. La próxima noche lo observan de nuevo, esta vez están seguros que observan dos objetos distintos y ven que tenía exactamente el mismo espectro, la misma huella digital. Y Walsh le dice a Bob Carswell, ¿sabes qué? Estos son los lentes gravitacionales de Zwicky, no de Einstein, porque acuérdense que Zwicky fue el primero en decir que esto de las imágenes múltiples iba a ser observado. Bueno, eso es. Desde ahora conocemos mucho de estos objetos y los usamos de distintas maneras. Ahora quiero un poco contarles las propiedades de este fenómeno para que entendamos cómo sirven de herramienta astrofísica. Las imágenes múltiples es tal cual como les acabo de explicar. Tenemos un objeto que emite luz en todas las direcciones y paquetes de rayos de luz son deflectados por distintos caminos que sigue la luz antes de llegar a nosotros, que hace que veamos dos imágenes de este objeto amarillo acá. Ahora, esto es con los objetos compactos. ¿Qué pasa con los objetos que no son compactos? Es exactamente el mismo fenómeno, solo que nosotros, cada punto de esta galaxia, le ocurre exactamente lo mismo. Entonces, lo que nosotros observamos en estos anillos alrededor de los objetos, este anillo azul que ustedes ven es una galaxia que no es un anillo, sino que es una galaxia con forma de galaxia que está distorsionada alrededor de este lente. ¿Okay? Ahora, ¿por qué hay magnificación? Ustedes lo pueden pensar intuitivamente como nos están llegando más rayos de luz de los que nos llegarían si este objeto no estuviera acá. Por eso tenemos una magnificación. Y bueno, tenemos una distorsión, como ustedes ven en este dibujo, porque cada uno de los puntos se magnifica de distinta manera porque están en distinta alineación respecto al sistema. No. Espérenme un segundo. Sí. Eso debería haber partido solo. Entonces, acá hay un video que explica más o menos lo mismo que les acabo de decir. Tenemos una galaxia que emite rayos de luz en todas las direcciones. Acá tenemos un objeto muy masivo. Pueden ver cómo está curvando el espacio en la caricatura que les mostré antes. Este objeto masivo es un cúmulo de galaxias. Y tenemos que la galaxia hace foco con dos paquetes de rayos de luz a nosotros. Son dos imágenes múltiples de la misma galaxia. La estamos viendo doble en el fondo. ¿Okay? Y acá tenemos otra que está siendo distorsionada como una especie de arco. Eso es porque es más grande en proyección. Los invito a jugar, de hecho. Si ustedes toman una copa de vino, pueden hacer un lente gravitacional óptico. Aquí el que hace la deformación de la luz, el que hace la deflexión de la luz, es por difracción, debido al vidrio de la copa, pero la forma de estos vidrios se parece mucho al perfil de las galaxias. Así que ustedes jugando, haciendo distintos tipos de alineaciones, pueden generar distintos tipos de configuraciones de lente. Pueden hacer anillos, pueden hacer 4 imágenes, pueden hacer 2 imágenes. Ya, ahora, ¿cuál es la separación típica? ¿Cuál es la separación típica? Bueno, esto depende de la masa. Mientras más masivo es nuestro objeto, más va a deformar el espacio. Por lo tanto, la separación típica entre las imágenes va a ser proporcional a la masa. Si yo aumento la masa de mi galaxia lente, ustedes ven que el ángulo entre los dos paquetes de rayos de luz crece. ¿Ok? Vamos a volver esto para ver después lo de la alineación. Entonces, ¿cuál es típicamente la separación de estas cosas? Si nosotros tomamos un cuasar a la distancia típica donde están los cuasares y una galaxia a su distancia típica, que es más o menos la mitad que la distancia de los cuasares, vemos que la separación entre las imágenes múltiples es del orden de 2 arcosegundos. Eso es bastante chico, sin embargo, perfectamente observable con telescopio. En una galaxia, de nuevo, depende de la masa del objeto y las distancias, por lo tanto, sigue siendo del orden de 2 arcosegundos. Un cúmulo de galaxias, con por ejemplo 1000 galaxias, aumenta esto a 30 arcosegundos. Pero ¿qué pasa en el caso cuando tenemos lo que estaba en el fondo pensando Einstein en ese entonces? ¿Qué pasa si tenemos una estrella detrás de una estrella? Ahí también se generan imágenes múltiples, sin embargo la separación es del orden de 1 milésima de arcosegundo. ¿Okay? Esto está un poquito debajo del límite de lo que podemos diferenciar nosotros con la instrumentación actual. Sin embargo, sí podemos observar el fenómeno debido a otra cosa. Pensemos en que nosotros estamos acá, en el Sol,
más o menos a la mitad de la distancia del disco de la galaxia, y estamos mirando hacia el centro de la galaxia y tenemos un lente acá. Como les dije yo, tenemos más magnificación cuando están más alineados los objetos. Entonces, esto es un fenómeno dinámico. Nosotros tenemos que la alineación se produce en cierto punto y después deja de producirse. Cuando nosotros tenemos generación de imágenes múltiples, tenemos una magnificación, porque nos está llegando más luz del objeto desde atrás. Por lo tanto, es un fenómeno que nosotros podemos ver debido a esta magnificación. Aquí les muestro una simulación donde tenemos en el asterisco nuestra estrella lente y en el circulito rojo que ven atrás es la estrella de atrás, ¿ok? La estrella fuente, digamos, la que emite la luz. Y nosotros vemos cómo se alinean, muy alineados, y después se desalinean. En azul tienen las imágenes que nosotros vemos de esta estrella. El punto rojo no es lo que vemos, acuérdense que se ha distorsionado completamente el espacio. Y acá pueden ver cómo cuando nos acercamos a estar en mucha alineación, se genera una nueva imagen de esta estrella. Todo esto está dentro de una milésima de la fracción de un píxel, por lo tanto nosotros no podemos ver dos imágenes distintas. Sin embargo, si contamos los fotones que están cayendo en ese píxel, en función del tiempo, nosotros vemos que se pone muy brillante y menos brillante. Eso es cuando está alineado y desalineado. Esto es lo que nosotros llamamos el microlensing, ¿ok? Pensando en que las estrellas son muchísimo más chicas que las galaxias. Esto es una observación real. Aquí ven el mismo tipo de gráfico donde tenemos el brillo de un objeto, el tiempo, y es el objeto del centro. Si ustedes se fijan, ahí está muy brillante el objeto, aumentó todo esto de brillo, y esto son observaciones en el tiempo, digamos, y ustedes van a ver cómo este objeto en el centro se va a poner cada vez más débil. Estas magnificaciones son altísimas, ¿eh? Son factores 100, digamos. Se pone 100 veces más brillante. Y ya pueden ver que desapareció casi por completo lo que había de brillante en el centro. Así que así lo detectamos. Otra cosa que existe es el retraso temporal. Ahora, en vez de jugar con la masa, lo voy a agrandar un poco para que sea evidente, voy a jugar con la alineación de estos objetos. Si yo desalineo un poco estos objetos, ustedes ven que este rayo de luz en verde es un poco más derecho que el rayo de luz rojo, por acá. Ahora supongamos que nosotros en nuestro objeto que brilla ponemos a un tipo con una linterna que la prende y la apaga. La luz va a tomar dos caminos distintos. Es como que nos fuéramos de aquí a La Serena, alguien se va por la Costanera, yo me voy por la Panamericana y nos vamos exactamente a la misma velocidad. El que se va por la Panamericana va a llegar antes. Entonces supongamos que el tipo prende su linterna y emite una luz. Como la velocidad de la luz es muy rápida, pero no es infinita, nosotros vamos a ver que el rayo de luz llega primero por el camino más corto que por el camino más largo. De hecho, en este caso de alineación tenemos una diferencia de 14 días. ¿Okay? Eso es algo que se puede intuir directamente de la alineación. Entonces, ¿cuál es el resumen del fenómeno? Es un fenómeno que produce distorsión y magnificación de fuentes brillantes lejanas y depende de la masa del lente. Mientras más alta, más alto el efecto. La distancia entre el observador, la lente y la fuente, porque eso nos dice en el fondo el camino que hace la luz. Y la alineación entre los tres planos que tenemos acá, que son la fuente, el lente y el observador. Cuando tenemos imágenes múltiples, además tenemos un fenómeno que se llama retraso temporal. Estas son las propiedades que quiero que se acuerden, porque estas son las que nosotros usamos para usar los lentes gravitacionales como una herramienta astrofísica. Entonces, ¿cómo lo usamos? Bueno, tenemos tres planos para usarlo. Podemos estudiar el lente, de esa manera medir la masa. Acuérdense que el fenómeno depende de la masa. Podemos estudiar la fuente, aprovecharnos del telescopio, de que el fenómeno produce una magnificación natural de los objetos y además produce una distorsión, que vamos a ver más adelante cómo puede ser interesante. Y también podemos estudiar las distancias. Las distancias nos permiten el estudio de parámetros cosmológicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un parámetro cosmológico es qué tan rápido se está acelerando el universo, por ejemplo. Y la luz tiene una velocidad finita. Por lo tanto, desde que sale de la fuente hasta que llega a nosotros, el universo se ha expandido un cierto tamaño. De hecho, se está expandiendo mientras la luz viaja. Entonces ya intuyen cuál es la propiedad que nos permite estudiar esto de acá. Pero partamos con el lente de la medición de masa. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, este grafiquito probablemente varios de ustedes lo han visto, pero el universo está compuesto de muchas cosas. Sin embargo, de lo que menos está compuesto es la materia que nosotros conocemos.
la materia como las estrellas, el Sol, esta alfombra, qué sé yo, es muy poquito. Tenemos un 4%, 3,6% que es el gas intergaláctico, y tenemos un 23% que es materia oscura. La mayor parte es algo que se llama energía oscura, que encantado hablamos después de la charla, pero no lo voy a hablar en este momento. Pero tenemos un 23% de materia oscura. ¿Cuál es la propiedad de la materia oscura? ¿Por qué se llama materia oscura? Bueno, exclusivamente porque es oscura, porque no emite luz. Y nosotros estudiamos la deformación del espacio por este lente, pero estudiamos la deformación del espacio. No nos interesa que el lente emita luz. Por lo tanto, los lentes gravitacionales son ideales para tratar de entender un poco esta materia oscura. Y de hecho, nosotros tenemos varias preguntas respecto a la materia oscura, algunas semi-respondidas, otras no. No sabemos qué es, no entendemos bien dónde está, cómo se comporta, cómo se distribuye y si es que ha evolucionado en el tiempo. Los lentes gravitacionales nos permiten encontrar algunas respuestas para estas 4 preguntas y vamos a revisarlas de a uno. ¿Cómo hacemos esto? Para esto nosotros hacemos lo que se llaman los modelos de lente. Un modelo de lente es tratar de encontrar la masa, más aún la distribución de masa que es capaz de reproducir lo que nosotros estamos observando. Acá, por ejemplo, tenemos 4 imágenes de un cuásar y una galaxia lente al medio. El hecho que esté la galaxia lente o no significa nada para este modelo. Lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar la masa, aquí en verde, que es capaz de producir esta distribución de imágenes. En este caso, ustedes pueden ver que esta es la masa y la distribución de masa que necesitamos para generar esa configuración de ahí. Si ustedes se fijan, tiene una parte simétrica y una parte no simétrica. Aquí necesita un poco más de masa que acá. Así que nos permite estudiar incluso la subestructura de las galaxias. Una cosa interesante es saber dónde vive en general la materia oscura. Un ejemplo es este Cosmos Field, que es un campo que ha sido observado, un campo relativamente pequeño, de 1 grado cuadrado, que ha sido observado con, no sé, son miles de horas de observación en distintos rangos de longitud de onda, así que ha estado estudiado mucho. Y acá pueden ver un artículo que salió respecto a este Cosmos Field. A la izquierda suya pueden ver la distribución de la luz. En el fondo esto es como hacerle perder la resolución a una imagen óptica de toda la luz emitida en este campo. Y acá tenemos la distribución de materia oscura, que ha sido medida con lentes gravitacionales. Y ustedes pueden ver que no están exactamente en el mismo lugar. Los puntos más brillantes acá no son los puntos más brillantes acá, sin embargo viven en lugares más o menos parecidos. Es decir, este lugar que tiene mucha luz, vemos que también tiene mucha materia oscura. Por lo tanto, los lentes gravitacionales nos han enseñado que la materia oscura en general vive cerca de la materia luminosa. Ahora, ¿cómo se comporta? Esto es otro resultado que tenemos con los lentes gravitacionales. Los cúmulos de galaxias son agrupaciones de muchas galaxias, ¿ok? Sin embargo, el 5% de los cúmulos de galaxias en masa se debe a las galaxias, a las estrellas que están dentro de las galaxias. Tenemos un 10% de la masa, alrededor del 10% de la masa, que es gas entre el cúmulo, ¿ok? Y un 85% de los cúmulos está compuesto de materia oscura. Entonces, esto es un cúmulo de galaxias típico. Nosotros cuando observamos en el rango óptico, vemos las estrellas o las galaxias. Cuando observamos en rayos X, nosotros vemos la distribución del gas. Y con lentes gravitacionales, haciendo modelos de lentes, nosotros podemos ver la distribución de la materia oscura. Hay un cúmulo que fue el primero de estos, hoy encontramos como 5, que se llama el Bullet Cluster o el cúmulo bala, que mostraba lo siguiente. Esa es la imagen en óptico del cúmulo, donde todos los puntos naranjos son las galaxias. Esa es la distribución del gas. Y esta es la distribución de la materia oscura, como ustedes ven ahí. ¿Ok? Ok. Se veía más o menos así. Si se dan cuenta, perdón. Si se dan cuenta, las 3 componentes no están exactamente en el mismo lugar. ¿Qué es lo que creemos que pasó acá? Lo que creemos es que estos son 2 cúmulos de galaxias que chocaron, digamos, pasaron uno a través del otro. El gas del cúmulo de galaxias interactuó con el gas del otro cúmulo de galaxias, formando esta especie de vórtice que ven ustedes acá. Es como si juntaran 2 olas de aceite con vinagre, estas cosas interactúan y generan estas olas detrás. Sin embargo, la parte de la materia oscura, nosotros podemos ver que no está deformada en absoluto. ¿Okay? Y acá tenemos un video de lo que creemos que pasó. Tenemos estos 2 cúmulos,
uno choca con el otro, y vemos que el gas de los dos cúmulos interactúa, sin embargo, la materia oscura no. Por lo tanto, nos enseña algo del comportamiento de la materia oscura. Nos dice que la materia oscura no interactúa, no interactúa con nada, ni siquiera consigo misma, ¿okay? Lo que la hace aún más difícil de detectar. Ahora, ¿cómo se distribuye? Bueno, nosotros cuando tenemos lentes en que tenemos muchas imágenes, nosotros podemos estudiar el perfil de masa, cómo distribuye la masa. En este caso les estoy mostrando este objeto de acá, en que se ha medido la masa con lentes en un cierto radio. Ahora, además el objeto es brillante, por lo tanto, debido a la luz podemos calcular la masa que tiene en estrella. Y acá vemos la proporción de materia oscura sobre el total de la materia que tiene este objeto. Y podemos ver cómo se distribuye esta materia oscura. En el centro tenemos 0% de materia oscura, pero cuando nos vamos acercando al borde de la galaxia, vemos que tenemos como 70% de materia oscura. Por lo tanto, nos muestra que la materia oscura es más común hacia los bordes de las galaxias que hacia los centros. Esto también lo podemos hacer con cúmulos de galaxias, incluso con muchísimo más precisión. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo más imágenes múltiples. De nuevo, hacemos exactamente lo mismo, hacemos modelos de lente y podemos ver entonces la cantidad de masa, digamos, el perfil de masa. ¿Cómo es la masa de este cúmulo? Acuérdense que el 90% de la masa de los cúmulos es materia oscura, así que esto es básicamente el perfil de masa de materia oscura. Y vemos que crece desde 0 hasta 1000 veces, digamos, en tamaño hacia los bordes. O sea, en los cúmulos también la materia oscura se distribuye, hay más materia oscura en los bordes que en el centro. Ahora, nosotros también podemos estudiar cómo evoluciona esta distribución. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos mirar el tiempo? Bueno, lo que hacemos nosotros es mirar muchos de estos objetos. Pescamos catálogos gigantescos de estos lentes gravitacionales y vamos a medir el perfil de masa de estos objetos. Ahora, todos estos lentes se encuentran a distintas distancias de nosotros y las cosas que están más lejos de nosotros fueron emitidas hace más tiempo. Por lo tanto, las cosas que son lejanas, las galaxias que son muy lejanas son galaxias jóvenes, las galaxias que son cercanas son galaxias más viejas. Entonces acá tenemos una parametrización que en el fondo es la concentración de la materia oscura. Es que decir qué tan concentrada está hacia el centro la materia oscura, un poco el inverso de lo que estábamos viendo antes. Y acá tenemos distancia en esta dimensión o tiempo. Las galaxias más lejanas son más jóvenes, las galaxias más cercanas son más viejas. Y podemos ver algún tipo de evolución. Cada uno de estos puntos es un lente gravitacional distinto. Y podemos ver que las galaxias más jóvenes eran ligeramente menos concentradas que las galaxias más viejas. Es decir, la materia oscura tiende a concentrarse a medida que pasa el tiempo. Otra cosa bastante popular que se hace estudiando los lentes es la búsqueda de planetas. ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? Nosotros tenemos la fuente y el lente se alinean con el observador y después se desalinean, produciendo una magnificación que nosotros podemos observar a medida que pasa el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si es que nuestra estrella que está actuando como lente tiene un planeta alrededor de ella? Lo que ocurre es que en algún punto nosotros vamos a tener dos imágenes múltiples de la estrella de atrás, pero el paquete de rayos de luz que produce una de las imágenes múltiples se puede encontrar con la distorsión del espacio que produce el planeta que acompaña esta estrella lente, produciendo de nuevo dos imágenes. Típicamente lo que se observa entonces en estos casos, cuando tenemos una estrella lente que tiene un planeta, es que además de la magnificación debido a la estrella, vemos estas magnificaciones muy rápidas y muy brillantes debido al planeta. ¿Okay? Y esta es una animación de lo que ocurre. Ustedes ven el brillo de la estrella de atrás a medida que pasa esta estrella lente con su planeta. Y ustedes ven que tenemos unos pics debido al planeta y tenemos el pic más grande, más ancho, debido a la estrella. Ahora, la probabilidad de que esto ocurra es relativamente baja. Sin embargo, ocurre. ¿Y cómo se hace esto? La probabilidad de que una estrella esté siendo magnificada por otra, al mirar al centro de la galaxia, es 1 sobre 1.000.000. Entonces, ver estos eventos de microlensing es algo que es súper improbable. Sin embargo, la galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Así que si nosotros miramos 1.000.000 de estrellas, durante un año vamos a ver un evento de microlensing. Si miramos 100 millones de estrellas, vamos a ver 100. Entonces, en general existen experimentos que están mirando miles de millones de estrellas, así que vemos miles de eventos de microlensing. De esos miles de eventos de microlensing, uno tiene un planeta.
¿ok? Así que no es un método muy productivo, sin embargo los planetas que se encuentran son muy interesantes porque se pueden encontrar planetas de relativamente baja masa. Esto, por ejemplo, es un artículo que tiene ya 12 años, que es un planeta que se encontró con este método. Tenemos la magnificación producida por la estrella lente y este pequeño pic producido por el planeta. Hace 12 años encontraron este planeta que tenía alrededor de 4 veces la masa de la Tierra, que era único para ese entonces. Después se encontraron cosas bastante más complicadas como sistemas planetarios. Aquí tenemos varios pics. Se complica muchísimo el perfil de magnificación, pero en este caso son 2 planetas, un sistema Júpiter-Saturno, encontrado de esta manera. Y acá tenemos un gráfico de los distintos métodos para buscar planetas extrasolares y el microlensing se encuentra en verde ahí. ¿Okay? Como ven, no es el más productivo, sin embargo, observa una región en este espacio de parámetros muy interesante. Acá tenemos la separación entre la estrella y el planeta y acá tenemos la masa del planeta, en masas de Júpiter. Entonces, en una unidad astronómica tenemos la Tierra, en una masa de Júpiter tenemos Júpiter. Si ustedes se fijan, los planetas encontrados por microlensing están distribuidos casi uniformemente y de hecho se ven muy eficientes para encontrar planetas como los que tenemos en el sistema solar, que es en general el gran problema que tienen los métodos para buscar planetas, que son muy eficientes para buscar planetas gigantescos. Eso respecto a los lentes, que es como mayoritariamente lo usamos. Sin embargo, nosotros podemos usarlo como un telescopio natural para estudiar la fuente. Un ejemplo es, por ejemplo, estudiar galaxias lejanas, galaxias muy lejanas. En este ejemplo de acá, por ejemplo, vemos esta galaxia en rojo que se ve acá. Esta galaxia se encuentra en un redshift de 10.7. Esto quiere decir 13.3 mil millones de años luz, cuando el universo tenía el 3% de su edad actual. El cúmulo de galaxias está actuando como lente sobre este objeto, produciendo una magnificación del orden 100. Se ve 100 veces más brillante de lo que se vería si no estuviera el cúmulo. Por lo tanto, esto no se habría podido detectar si es que no existiera este lente gravitacional. Ahora, los lentes gravitacionales también producen distorsión de este objeto de atrás. Es decir, imagínense que ustedes hacen un dibujito en un globo y lo estiran. Van a verlo con muchísima más precisión. Entonces lo que podemos hacer es con un modelo de lente reconstruir. Tenemos esta galaxia completamente distorsionada y hacemos reconstrucción punto a punto de su forma. ¿Okay? Y hacemos una imagen a muchísimo más alta resolución de la que se observaría si no estuviera el lente. Esto lo podemos hacer en cúmulos de galaxias también, con este arco gigante, y podemos ver cómo es la forma de esta galaxia. Siendo que, si la observáramos directamente, esto sería el tamaño de un píxel. Bueno, y finalmente, lo podemos usar para medir distancias, para estudiar parámetros cosmológicos. ¿Se acuerdan del fenómeno del retraso temporal, no? Ahora, no es muy práctico mandar a alguien con una linterna a un cuasar y prenderlo. Sin embargo, nosotros tenemos objetos que cambian su brillo intrínsecamente. El retraso temporal es en el fondo la medición del tiempo que tarda la luz en llegar desde la fuente a mi objeto por los 2 caminos. ¿Okay? La diferencia de tiempo que toma la luz en recorrer. Entonces, los cuasares son objetos que además cambian su brillo intrínsecamente, es decir, se ponen más débiles y más brillantes, que es en el fondo análogo a que haya una persona y prenda una linterna. Esto es, en el tiempo, nosotros vemos cómo baja su brillo y aumenta su brillo. ¿Qué pasa si este objeto está en el fondo? Lo que ocurre es que cuando nosotros observemos las 2 imágenes, nosotros podemos ir mirando el brillo de estas 2 imágenes. Y vemos que primero se pone brillante una imagen y después se pone brillante la segunda imagen. Nosotros, al medir la diferencia en tiempo de este máximo de brillo, podemos medir el retraso temporal. Ahora, no se asusten con esta ecuación, pero en el fondo este retraso temporal, sabiendo además un buen modelo de lente, nosotros podemos ver que es inversamente proporcional a la constante de Hubble, que es la velocidad de expansión del universo. Y acá tengo un resultado bien actual, esto es de diciembre del año pasado, en que tenemos la medición de la constante de Hubble con 3 sistemas distintos, y este histograma que ven en negro es la suma de los 3. Y acá podemos ver los otros métodos, la competencia que tenemos nosotros para medir la constante de Hubble. Tenemos el fondo de radiación de microondas, por ejemplo, y la supernova. Esto somos nosotros. Si ustedes se fijan, el error es bastante grande, pero esto es solo con 3 sistemas. Las supernovas son cientos de miles de supernovas para medir esto. Imagínense cuando nosotros, en vez de tener 3 objetos, vayamos a tener 1000 objetos en que podemos hacer esta medición del retraso temporal.
va a ser una de las maneras importantes de medir la constante de Hubble, en particular por esta tensión que existe. El fondo de radiación de microondas dice que la constante de Hubble está por acá, sin embargo las supernovas dicen que la constante de Hubble está por acá. Ahora, cuando nosotros vayamos apretando este error, vamos a ver si nos movemos para acá o quedarnos al medio. Y eso es los lentes gravitacionales, ese soy yo siendo lenseado y estoy atento a sus preguntas. Bueno, agradezcamos entonces a Timo por esta excelente charla. Quisiera saber si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta a nuestro charlista. Ya, pero un segundo. Esta animación, por la demás, la hice hace 11 años, cuando no estaba la app de iPhone. Así que no me tomó un minuto, sino que me tomó como 3 semanas. Hola. 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 Muchas gracias por su charla, muy entretenida. Bueno, yo tengo una duda con algo, bueno, con el experimento que hizo Einstein con el eclipse. Para medir el ángulo, Einstein tenía que asumir de alguna manera que esta estrella que midió estaba detrás del Sol. Claro. ¿Cómo sabía eso él, que esta estrella estaba detrás del Sol y no estaba efectivamente donde él la miraba en el cielo? Lo que pasa es que tú te acordáis del espectro, ¿no es cierto? Que uno Sí. puede tomar una huella digital del objeto. Entonces él va una noche, la noche anterior, y observa esta estrella y mide exactamente su posición respecto a otras estrellas que están mucho más lejos. Y después para el eclipse solar mide la posición de esta estrella respecto a otras que están mucho más lejos y se da cuenta que cambió 1.8 segundos de arco. Eso solo ocurre cuando está el eclipse al lado de esta estrella. Ahora, en la realidad no es una estrella, midieron cientos de estrellas alrededor del Sol, digamos. Esa es la manera, es medir la posición relativa entre una noche y la siguiente. ¿Okay? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Hola, mi pregunta es sobre microlensing. Usted habló cuando teníamos un sistema de estrella con estrella. Sí. El ángulo que deforma la estrella era 1 milésima de segundo de arco. Entonces mi pregunta dijo que también se puede encontrar masas bueno, la estrella tiene un planeta. Sí. Y se pueden encontrar masas pequeñas. Sí. Entonces, si una estrella deforma 1 milésima de arco segundo, ¿cómo un planeta de ese sistema puede deformar para tener ese pic, para encontrar la masa? ¿No debe ser una masa grande, como algo así como Acuérdate Júpiter? que nosotros no estamos mirando las imágenes múltiples, por lo tanto no vemos la separación de esto, solo vemos la magnificación. Así que claro, la separa muchísimo menos, 1 millonésima de segundo de arco. Pero lo que importa es el hecho que lo separa y que produce una magnificación. La magnificación en general es un poco más chica, pero lo que medimos es el cambio de brillo, no la separación entre las imágenes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que lo tienen acá. Pregunten nomás. ¿Nadie más? Por allá. Bueno, felicitaciones por la exposición. A mí más que nada me gustaría saber, más que lo que usted presentó ahora, si nos podría contar algún trabajo de tesis que ha hecho. ¿En qué lo ha hecho? ¿Mi trabajo de tesis? Sí, En resumidas cuentas. O sea, ¿te querés que te cuente mi vida? En principio, yo partí, esto era lo que yo iba a hacer para mi trabajo de tesis, ¿ok? El año 2005, esta era la idea. Sin embargo, no llegábamos a estos niveles de precisión. O sea, nosotros no encontrábamos 70 más menos 5, sino que estábamos encontrando 50 más menos 100, ¿ok? Entonces me di cuenta que no era muy competitivo. Y lo que me dediqué a hacer después es usar algo que no expliqué en este momento, pero que es el microlensing de quasares, que es estudiar los discos de acreción, estudiar estos objetos de los cuales no le hablé, que son los quasares, usando algo que se llama lensing sobre lensing. Es las estrellas de la galaxia Lente pasando por delante de las imágenes individuales de un quasar, que hacen lensing sobre lensing, que me permiten, en algo equivalente a esto, estudiar
la estructura de este objeto que es súper pequeño, que les decía yo, que es el quasar, pero muy brillante. Es súper pequeño, sin embargo, cuando hacemos lensing sobre lensing sobre lensing, nosotros podemos resolverlo. Eso es lo que hago. Y de eso se trató mi tesis, digamos. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Hay alguien aquí que está estudiando astronomía? Por allá. ¿Y no tienen preguntas? ¿Hay alguien que quiera estudiar astronomía? A ver, ya, vamos, ya, muy bien. ¿Tampoco tienen preguntas? Yo le preguntaría a él cómo es la vida del astrónomo. Aparte que se te nuble cuando uno quiere observar. Por ahí atrás. Voy al tiro. Que como un ser humano normal, así que no sepa nada de astronomía, se podría enterar de este fenómeno, así como en la vida cotidiana. O sea, a partir de lo que hablaste en el fondo, como podría ver como una estrella que de repente aparece, como que se mueve, como Mira, sería algo como muy en interesante el ojo. es que este tipo de cosas, este dibujo acá, por ejemplo, todos estos puntos son observaciones de esta estrella que se puso más brillante y más débil para encontrar este planeta. Los puntos acá tienen un código con el color de dónde fueron observados. Todos estos que tú ves acá que dicen UFUN, todos esos son telescopios amateur, son telescopios de 30 centímetros, 40 centímetros. Así que, de hecho, en esto, por ejemplo, participan muchísimos astrónomos amateur. Y si te fijas, la mayor cantidad de los puntos son obtenidos por estos telescopios. Tenemos los puntos negros, que es esto que les decía yo, este gran telescopio que está mirando 100.000 millones de estrellas, y él avisa, se está poniendo más brillante, vean si es que va a venir un planeta. Y tienen que observar muy seguido, porque el planeta, la señal del planeta dura horas a veces. Fíjense acá, es chiquitito, es menos de una noche. Por lo tanto, necesitan que la gente en todo el mundo esté observando, porque mientras se hace de día acá en Chile, es de noche en Australia. Y tenemos un montón de telescopios amateur, digamos, que pueden hacer esta observación. Así que sí, hay un montón de amateurs que se dedican a buscar planetas. Sí, voy. Había una pregunta por allá en las últimas filas. Después vamos. Se soltaron, ¿eh? Se soltaron. Hola. Hola. Creo que mi pregunta ya fue resuelta, porque mi pregunta era cómo es posible discriminar los distintos espectros de distintas galaxias. Porque ya vemos como la galaxia es como una perturbación de luz, ¿cierto? Y usted dijo que cada luz emite un rango de espectro específico. Claro. Por lo tanto, en distintas regiones podemos encontrar espectros que son similares, pero es porque la luz se desvía, ¿cierto? No, la luz se desvía, el espectro es, en el fondo, una huella digital, como te decía yo. Hay espectros, por ejemplo, hay tipos de galaxias que tienen espectros parecidos. No sé, yo puedo mirar un rinoceronte y el rinoceronte se ve más o menos parecido. Sin embargo, si yo le voy a mirar la huella digital al rinoceronte, no hay dos rinocerontes que sean iguales. Si yo veo dos rinocerontes que tienen exactamente la misma huella digital, entonces es el mismo rinoceronte, ¿no? ¿Y eso no se ve afectado por la cantidad de otros puntos? Por ejemplo, No un entiendo. espectro que se superpone a otro espectro. Pero eso serían dos objetos. Serán dos objetos. Sí, pero ese es un problema técnico de poder distinguir cuál espectro es de qué cosa. Pero ya. sí, los tenemos un montón de problemas siempre. Sí, eso era. Gracias. ¿Dónde estaba la hora? Acá. Hola, buenas. Mira, tengo una duda porque con el uso de lentes gravitacionales, teniendo una estrella se pueden encontrar planetas. Teniendo un cuásar, ¿qué puedo encontrar? ¿O qué cosas como, qué anomalías se pueden encontrar con un cuásar y un lente gravitacional? Distintas cosas. Nosotros podemos estudiar el cuasar, estudiando la fuente, estudiando esta deformación, haciendo un poco lo que hago yo, de estudiar cómo es esta fuente, pero también podemos estudiar el lente, que es, por ejemplo, esto. Entender cómo se distribuye la masa en este lente, cómo ha cambiado en el tiempo la distribución de la masa, entender dónde vive la materia oscura, etc. Y para eso nosotros hacemos esto que mostré acá, que es lo primero, que es un modelo de lente. Yo pesco este cuasar y estudio no el cuasar, sino que estudio el lente, la distribución de masa que es capaz de producir esto. Entonces después puedo ir a hacer comparaciones. Miro, estas galaxias, esta es una galaxia elíptica, por ejemplo. Las galaxias elípticas supermasivas tienen tanta materia oscura. Yo voy y observo la luz de esta galaxia y digo, esto está compuesto de cierta cantidad de estrellas, por lo tanto, las estrellas
pesan 10 kilos. Y veo que la galaxia en total, porque el efecto del lente no distingue qué produce la masa, pesa 110 kilos. Por lo tanto, veo que el 91% de la masa de esta galaxia es en materia oscura. Puedo estudiar muchas galaxias, entonces puedo entrar a definir cómo es la distribución de masa en los distintos tipos de galaxias, por ejemplo. Y otra pregunta, con el uso del lente, ¿cómo se comporta la materia oscura en un cuásar? Eso no lo vemos, porque la materia oscura es oscura. Y aquí el cuásar No, claro. es nuestro objeto que está emitiendo luces, el faro que yo estudio para ver distintas posiciones. La materia oscura no emite luz, por lo tanto no la observo. Pero No hay se nada puede- que se deflecte. Pero ¿se puede saber algo de la materia oscura y su comportamiento dentro, o sea, en un cuásar? ¿Sí? O sea, si es que el cuásar es el lente, se puede. Claro, eso. Hay uno de esos, y de hecho se está haciendo, sí. Que el cuásar es lente y hay otro cuásar detrás. Estamos todos muy impresionados. Había una pregunta por allá. Ya, la tiro. O dos, puede ser. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Dos preguntas. Una, ¿por qué la materia oscura se tiende a concentrar hacia los bordes? Si me la pudiera responder. Y lo otro, Si ¿cuál tú la es? pudieras responder, también te lo agradecería. Ah. Nosotros eso es lo que hemos observado y todo indica que es así, digamos. ¿Pero no tiene alguna lógica o alguna explicación? Hay distintas teorías que vienen respecto a la formación original de la estructura en el universo, digamos, estudiando el fondo de radiación de microondas. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta por qué. De hecho, ni siquiera sabemos qué es lo que es, así que es muy difícil tratar de experimentar con materia oscura. Y lo otro, ¿cuáles son las expectativas que hay en torno a esta área en base a los nuevos instrumentos de medición? Fantástico. Por ejemplo, mencionó el decano acerca del LSST. Este es un telescopio que va a estar mirando el cielo entero cada 3 noches, todo el cielo austral. ¿Ok? Por lo tanto, es el paraíso para mí. ¿Por qué? Porque es la última. Va a observar todos estos objetos. ¿Ok? En vez de, nosotros tenemos que, lo que nosotros hacemos, tenemos algunos proyectos en que tenemos de estos objetos y estamos observando 8, por ejemplo. Tenemos un telescopio que cada noche lo dedicamos 1 hora a tomar uno de estos puntitos. Pero este telescopio va a observar todo el cielo durante 3 noches. Por lo tanto, vamos a tener gratis todos estos datos. En vez de tener 3 objetos, como les mostré acá, nosotros creemos, se van a encontrar del orden de 8.000 cuásares lenseados. De esos 8.000 cuásares lenseados vamos a tener 1.000 en que vamos a poder hacer estas mediciones. Ese es un ejemplo. Nos queda una pregunta por acá adelante. Había una pregunta adelante, ¿no? Así. Bueno, no sé si mencionaste de dónde viene el concepto de oscura de la materia, Sí, que no emite luz exclusivamente. pero tampoco la tapa. Es como más bien como Claro, tampoco, desconocimiento. sí, eso en el fondo es lo que se entiende en esta parte de los dos fluidos que chocan. No interactúa con la materia que conocemos, con la materia luminosa, de ninguna manera. Sí, solamente esa aclaración quería hacer. La oscura es como más filosófico, como que no sabemos qué. Sí, no sabemos qué es, pero se llama Igual materia que la oscura energía oscura. porque es oscura. Hace poco vi una noticia que descubrieron una galaxia que no tiene materia oscura, Sí. que la masa solo compone de estrellas. Peter Van Dokkum. Sí, ¿Cómo? lo que hicieron ellos, lo midieron de otra manera, sí. Por ejemplo, tú midiendo la velocidad a la que se mueve la Tierra alrededor del Sol, puedes medir la masa del Sol. Eso fue en el fondo lo que hicieron. Entonces midieron la velocidad a la que se movían las estrellas de esta galaxia y entonces dedujeron la masa de la galaxia. Y esta galaxia es al revés que todas las galaxias que conocemos. No necesita 70% de materia oscura. De hecho, necesita 0% de materia oscura. La materia en las estrellas es suficiente. Sin embargo, ojo, porque han habido como 3 artículos después de eso que dicen que tienen problemas con los datos y qué sé yo. Así que todavía estamos en la discusión. Tienen 3 objetos más que dicen que van a publicar. Gracias. ¿Queda alguna pregunta? Ya, una y ya ahora nos sobran las preguntas. De ahí los invito a tomar un café o un té allá afuera para poder seguir hablando con el chalista. Muchas gracias, primero que nada. ¿Es posible considerar que un lente gravitacional sea afectado por ondas gravitacionales? ¿Y se ha observado eso?
Es muy interesante, porque la onda gravitacional... a ver, voy a tener que explicar rápidamente, pero el mismo dibujito que hice originalmente, no lo voy en la primera diapositiva, así que no va a llegar. Pero tenemos la Tierra que deforma el espacio. ¿Ok? Una onda gravitacional es la propagación de esa deformación. Imagínense que son dos tierras que se están moviendo. ¿Ok? Si ustedes mueven dos pelotas así, rotando alrededor una de otra, la sábana va a propagar esta deformación. Por lo tanto, es una propagación de la deformación del espacio-tiempo. Entonces, en teoría, claro, si es que yo estoy observando un objeto y pasa una onda gravitacional, va a producir una deflexión, porque va a moverse el espacio en ese momento. Así que sí. Sin embargo, la deformación que producen las ondas gravitacionales propagándose es muy, muy chica. Por eso se demoraron... Yo les hablé acá de la primera demostración de la teoría de la relatividad general, que Einstein dijo, vayan a medir esto, y la última son las ondas gravitacionales, 100 años después. O sea, requirió 100 años de tecnología para poder medir deformaciones tan chiquititas. Esta es la más grande de las deformaciones, la onda gravitacional es la más chica. Bueno, quiero pedir otro agradecimiento a nuestros charlistas. Muchas gracias. Le vamos a entregar un regalito de parte del núcleo. ¿Lo abro? Sí, por supuesto. Tiene que abrirlo, si no aquí se van a ir todos metidos. Es un tazón con la pintura también del mismo deporte. Gracias. Bueno, los quiero invitar entonces a un pequeño break. Afuera tenemos té, café si quieren tomar. Y en unos 15 minutos más les voy a pedir que entren para que hagamos nuestro trivia. Timo se va a quedar aquí de juez, así que él va a decir quién está en lo correcto. Los espero aquí entonces a las 7:50, por favor.